Interesante, Gabriel Cuadri. Antes de hoy invitamos a Gabriel como candidato a diputado federal. Él está representando a la alianza opositora PAN, PRI, PRD en un distrito de Coyoacán. Pero antes de eso, interesante. Pues mira, el planteamiento que acaba de hacer el presidente López Obrador, Gabriel. Pues más que interesante, es inquietante, Ciro. A ver. Porque al parecer el gobierno mexicano no ha entendido bien de qué se trata esta cumbre climática y tampoco entiende de qué se trata el Acuerdo de París. Creo que tampoco entienden de lo que se trata las políticas climáticas. Esta cumbre la convoca Biden con el objeto de que los países asuman compromisos más estrictos y más ambiciosos ante el Acuerdo de París, de tal forma que se puedan cumplir, los objetivos de la ciencia, de los científicos, del panel intergubernamental de cambio climático, de que la temperatura del planeta no aumente más allá de 1.5 o 2 grados centígrados. Y esto requiere esfuerzos pues muy significativos de parte de los países. Requiere que para el año 2030, Ciro, las emisiones en el mundo se reduzcan a la mitad. Y requiere que para el año 2050, para la mitad del siglo, tengamos una economía cero emisiones de carbono, o sea, cero emisiones a la mitad del siglo. Y como te puedes imaginar, pues esto significa pues una verdadera revolución industrial, un esfuerzo extraordinario de reconversión también energética. Entonces, la cumbre climática de Biden está orientada a exhortar, a convencer, a promover que los gobiernos dejen atrás los combustibles fósiles, dejen de subsidiar combustibles fósiles, dejen de invertir recursos públicos en refinerías, en termoeléctricas de carbón y de combustóleo, y que reorienten sus esfuerzos hacia las energías limpias y renovables, eólica, solar, hay que decirlo, y también nuclear. Estados Unidos mismo ya hizo el compromiso de tener cero emisiones al 2050, China ha hecho lo propio para el 2060 y vaya, todo esto va envuelto pues una serie de compromisos de empresas multinacionales, de compromisos también de financiamiento para los países en vías de desarrollo, nuevas tecnologías, el tema de los vehículos eléctricos que ya son un hecho y que Biden se propone promover de una manera masiva y en general la electrificación. ¿Por qué inquietante lo que acaba de? ¿Por qué inquietante? Dice lo que acaba de significa expresar el presidente López Obrador. Lo que dijo el presidente Ciro revela que no entienden bien de qué se trata el tema. Estar hablando de petróleo, digamos, por favor, estar considerando refinar más petróleo, producir más petróleo y tratar de vendernos, hay que decirlo, voy a decirlo, la coartada de que eso implica menores emisiones. Por favor, eso no se lo va a creer absolutamente nadie, pero absolutamente nadie, o sea, no es serio. El tema de las hidroeléctricas tampoco es serio, Ciro, porque las hidros dependen de la estacionalidad y dependen del régimen de lluvias. El presidente acaba de decir, la energía con agua pues es ahora, más limpia. Son plantas hidroeléctricas que ya tenemos desde hace mucho tiempo, que no van a aportar nada adicional a la generación de electricidad limpia, y peor aún, Ciro, en la política actual energética del gobierno, estas hidros lo que van a hacer o están haciendo es bloqueando la generación de electricidad con energía eólica y solar. O sea, en términos netos no va a haber ningún espacio de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que es todavía peor, Ciro, Sembrando Vida está demostrado por un estudio y además por muchísima evidencia que hay por todo el país, pero particularmente por el World Resources Institute, el Instituto de Recursos Mundiales, de que Sembrando Vida provoca deforestación, Ciro. Solamente en estos 2 años ha generado está la evidencia, más de 150,000 hectáreas de bosques y selvas destruidos, Ciro. ¿Por qué? Porque es un incentivo perverso. Le están pagando a los campesinos por desmontar, deforestar y quemar las selvas para hacerse acreedores al beneficio de 5,000 pesos mensuales. Dice el presidente, hemos plantado 450,000 árboles y plantaremos 700 millones de plantas. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Regresamos con este tema. Claro, Ciro. Y regresamos a la Ciudad de México, a Coyoacán, tu candidatura y el llamado que haces en tu plataforma de que se juega mucho el primer domingo de junio en esta elección. Así es. Ciro. Volvemos. Son las 9:20.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, muchas gracias por sus comentarios. Estamos conversando con Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia, hoy candidato a diputado federal por la alianza opositora y gran especialista en temas ambientales, temas de cambio climático. Le pedimos una opinión porque nos tocó ya con Gabriel aquí sentado en la mesa escuchar el mensaje que dio el presidente López Obrador en esta cumbre mundial del clima y faltaba tu conclusión, Gabriel. Sí, Ciro, gracias. Mira, lo otro que preocupa muchísimo de Sembrando Vida es que es un programa eminentemente clientelar. Es un programa para crear clientelas políticas, que no tiene reglas de operación adecuadas, que no tiene georreferenciación de parcelas, que no las tiene identificadas, no tiene monitoreo, no tiene evaluación, no tiene seguimiento. Y en palabras de sus propios promotores, tiene un porcentaje de supervivencia de árboles de menos del 30%. Y eso en el corto plazo. Entonces, es algo verdaderamente insólito que se trate de exportar el programa Sembrando Vida, cuando algo más grave ocurre también en torno a él. Para financiar Sembrando Vida, Ciro, que tiene 28,000 millones de pesos de presupuesto, se desmanteló a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal y a la CEMAR, como fue el programa de pago por servicios ambientales de la CONAFOR y el programa de desarrollo forestal sustentable. Y se dejó inutilizadas y abandonadas a nuestras áreas naturales protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera, todo para transferir recursos a los programas clientelares del gobierno, entre ellos Sembrando Vida. Entonces, es algo verdaderamente trágico y que, pues, yo creo que los jefes de Estado, si analizan bien este planteamiento, pues van a pensar que se trata, pues, de una ironía, ¿no? O de una burla, inclusive. ¿Tanto así, ¿no? Gabriel? Tanto así, Ciro, ¿no? Bueno. Tanto así. Bueno, Gabriel Cuadri, candidato a diputado federal, dio a conocer su plataforma hace un par de semanas, hablamos con él por teléfono, quedamos, si nos daba tiempo, si nos daba unos días para poderla leer y platicar más sobre esta plataforma. Y bueno, parte con el diagnóstico de que en México no todo estaba mal, íbamos por el camino correcto. Algo que casi nadie se atreve a decir. Hoy decir que no todo estaba tan mal y que íbamos en el camino correcto es una blasfemia. Hoy todo el mundo tiembla, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que las cosas no estaban tan mal y que íbamos bien con Peña en los tiempos de Calderón, de Fox, del PRI? Y hace un análisis que se iba en el camino correcto en democracia, instituciones, en economía y desarrolla cada uno de estos puntos en política social, educación, salud, medio ambiente, servicios públicos. Y luego pasa y dice: el desastre de López Obrador y Morena están construyendo una tiranía y destruyendo la administración pública. Tienen a México en una crisis económica. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, hoy hay más inseguridad y delincuencia, hay un retroceso en la educación pública, hay un deterioro en el sector salud, las mujeres y los grupos vulnerables están en el desamparo. Lo que decías, hay una regresión energética y desmantelamiento ambiental, hay una degradación de la política exterior, se está destruyendo la ciencia y la tecnología. Y bueno, y después de todo esto, Gabriel dice: solo tenemos una oportunidad este 6 de junio. ¿Qué oportunidad y qué es lo que propones después de ese diagnóstico apocalíptico, Gabriel? Pues mira, Ciro, lo que propongo es que seamos capaces de ponerle un muro de contención a un proceso de construcción de una autocracia populista que cada día pues adquiere visos mucho más inquietantes, mucho más preocupantes. El último es el caso del intento de captura de la Suprema Corte de Justicia. Entonces digo que solo tenemos una oportunidad porque si no somos capaces de recuperar el control de la Cámara de Diputados en esta elección, Ciro, no exagero, puede ser la última elección libre, transparente, competitiva que tengamos en México en muchísimo tiempo. Y también esta es la última oportunidad que tenemos para evitarlo, para evitar algo que todo el mundo tiene en la cabeza y que poca gente se atreve a decir y a repetir,
que caigamos en la misma situación que Venezuela. Porque si nosotros graficáramos de alguna forma las acciones del gobierno en los últimos 2 años y medio, las uniéramos cada acción o cada decisión con una línea y proyectáramos esa línea hacia el futuro, nos damos cuenta inequívocamente, Ciro, que la tendencia que sigue México es una tendencia equivalente a la venezolana. Entonces necesitamos ganar la Cámara de Diputados para construir ese muro de contención, para evitar que el país se siga destruyendo y para sentar las bases de una reconstrucción nacional. Empezar a tratar de reconstruir algunas de las cosas que se han perdido en estos 2 años. Ganar la Cámara de Diputados es tener más diputados que Morena y sus aliados. Eso es ganar. Así es, eso es ganar. Y o es nada más evitar la mayoría constitucional de Morena, que Morena y sus aliados no tengan 2/3 partes de la Cámara. ¿Qué es ganar? Pues creo que es un ganar progresivo, Ciro. O sea, lo más importante es quitarles la mayoría calificada. Después pretenderíamos o queremos quitarle la mayoría absoluta y eventualmente también la mayoría simple a Morena. Ahora, esto, el lograrlo, va a implicar tener el control del presupuesto. Como tú sabes, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Y ahí se podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, cancelar presupuestos a proyectos absurdos, a proyectos inviables que son verdaderas, que representan un enorme daño patrimonial a la nación, como es el caso del Tren Maya, como es el caso de la refinería de Dos Bocas, también cancelar programas clientelares que están destruyendo la biodiversidad y el como capital, Sembrando Vida. Como Sembrando Vida, por ejemplo, digamos, redireccionando esos recursos al sector salud, tratar de reconstruir el seguro popular, tratar de reconstruir las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, Ciro. Mira, solamente en Coyoacán, gracias a las decisiones del gobierno, de este gobierno, se cerraron más de 72 estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Entonces las mujeres se han quedado sin opciones, las mujeres ya no pueden trabajar, ya no pueden estudiar, ya no pueden desarrollarse. Entonces esto podríamos hacer algo para tratar de recuperarlo. Al mismo tiempo, trataríamos de detener esta deriva regresiva hacia las energías fósiles, tratar de que México cumpliera con su propia legislación y con el Acuerdo de París en materia de cambio climático. En fin, se pueden hacer muchas cosas y sobre todo preparar a México, Ciro, para que en el 2024 seamos capaces de lograr un gobierno de salvación y de reconstrucción nacional. Tanto así, Gabriel. Tanto así, Ciro. Salvación y reconstrucción nacional. Tanto así, Ciro. Apenas lleva 2 años, ¿sí? 2 años y meses este gobierno. Es lo que es terrible, Ciro. Y la destrucción ha sido verdaderamente frenética, inconmensurable. Apenas nos estamos dando cuenta y nadie sabe lo que tenía hasta que lo pierde, y es lo que está ocurriendo con nosotros ahora. Entonces, verdaderamente hay que transmitir este sentimiento de urgencia, Ciro, ese sentimiento de cruzada nacional, que es ahora o nunca, que es la única oportunidad que tenemos para salvar al país. Dices, la elección del 6 de junio, ya no falta nada, faltan 40 y tantos días. Es la más importante en la historia moderna de México. Es la única oportunidad para contener la caída y rectificar, y para impedir la consolidación en México de la autocracia y de una dictadura populista. Claro. ¿Qué es la dictadura, Ciro? Cuando alguien, una sola persona, concentra todos los poderes. Y estamos en camino de que eso ocurra en México en los próximos días incluso, ¿no? Entonces yo creo que habrá ya que quitarnos el bozal, ¿no? Y decir las cosas como son, decir que se trata de una dictadura, por supuesto, populista, y además de una dictadura inepta, incompetente, incapaz de hacer algo, digamos, significativo en favor de la nación, y que todos debemos de resistirla. Y la manera de resistirla en un régimen democrático es votando el 6 de junio para su contención y para la reconstrucción nacional. Bueno, pues para eso deseos. Así es. Y nos veremos en la situación terrible de Venezuela, en donde los propios empresarios, esto hay que decirlo, que apoyaron a Chávez, porque lo apoyaron al principio, sí, creyeron en él, pensaron que estando cerca de Chávez le iban a poder controlar u orientar, y al final Chávez acabó devorándolos. Entonces también nuestros empresarios tienen que saber a lo que están jugando, ¿no? Porque acompañar a una tiranía, a una dictadura, y acompañar o ser valedores del proceso de destrucción nacional,
pues tiene consecuencias, no solamente en su conciencia, sino en sus negocios, en la economía nacional. Yo creo que hay que hacerles un llamado a los empresarios a que recapaciten. ¿Y sí están preocupados ellos? A que recapaciten. Cuando hablas de empresarios, supongo que no estás hablando de los 15, 20, 30 grandes empresarios del país. Estás hablando de pequeños, medianos empresarios. No, al contrario. ¿Ellos están preocupados? Al contrario, los pequeños están muy preocupados. Sí. Están desesperados. A ver, tenemos que hacer una última pausa y concluimos esta conversación con Gabriel Cuadri, que viene a decir esta mañana aquí: solo tenemos una oportunidad el 6 de junio. Esa elección será la más importante en la historia moderna de México. 9:35, volvemos y concluimos esta conversación. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Y nosotros concluimos esta conversación con Gabriel Cuadri. Es muchas cosas, entre otras especialista en temas ambientales, un especialista muy reconocido. Nos tocó, coincidió esta fecha de entrevista con el mensaje del presidente López Obrador. Por cierto, Gabriel, nos pregunta una persona del auditorio, pregunta: ¿los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador ya expresaron su beneplácito para aplicar Sembrando Vida en sus territorios? ¿Ya le confiaron a México la representación para abogar por la iniciativa ante el gobierno de Estados Unidos? Bueno, pues la dejamos como la respuesta que habría que hacerle a los gobiernos de esos tres países. Exacto. Pero bueno, dice, porque el presidente López Obrador habla como si fuera el jefe de la Confederación de Estados Centroamericanos. Como decía Echeverría, el líder del tercer mundo. Bueno, después de hacer un diagnóstico de la situación, Gabriel Cuadri nos dijo aquí: solo tenemos una oportunidad este 6 de junio. La elección del 6 de junio es la más importante en la historia moderna de México. Pide integrar un bloque de contención en el Congreso, para eso van a necesitar tener los diputados suficientes, contra lo que él llama la deriva autocrática y el retropopulismo de destrucción y desmantelamiento. Y establecer desde ahora bases para la reconstrucción nacional y preparar un gobierno de salvación nacional a partir del 2024. Van a decir que suena muy tremendista o que suena un tanto tremendista. Pues mira, Ciro, es fundamental decirlo, hay que hablarlo, hay que decir las cosas como son. Me parece que los mexicanos con frecuencia somos demasiado cuidadosos con el lenguaje y tememos o tenemos miedo de usar las palabras y los calificativos adecuados. Y yo invito al auditorio a simplemente ver los hechos, hacer una revisión, una especie de recuento de las decisiones, de las acciones que ha tomado este gobierno, de sus fracasos, para que nos demos cuenta exactamente cuál es la dirección que nos está dando y hacia dónde vamos. Me parece que si somos objetivos y hacemos esa valoración de manera clara, sin prejuicios y llamándole a las cosas como son, nos vamos realmente a aterrar, porque lo que está ocurriendo es aterrador. Y algo que me faltó comentar, Ciro, que es doblemente horrorizante, es el hecho de que no solamente no se ha acabado la corrupción, Ciro, sino que la corrupción está absolutamente desatada y que pues el gobierno desgraciadamente está utilizando a las Fuerzas Armadas en términos de negocios, de contratos, de proyectos, cosa que solo ocurre en las peores dictaduras. Ciro, eso solo ocurre en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en Irán. En México nunca había ocurrido eso. Y hay que preguntarnos por qué lo está haciendo. ¿Cuál es la motivación detrás de todo esto? ¿Cuál es la motivación detrás de construir un gigantesco sistema de subsidios clientelares a 20 y tantas millones de personas? O sea, hay que hacernos esas preguntas. Y si las tratamos de responder, verdaderamente vamos a sentirnos horrorizados. Ciro. Pues suerte, Gabriel. Muchas gracias. ¿Te vas a hacer campaña? ¿Cómo están haciendo campaña? Pues mira, ¿qué vas a hacer hoy? Precisamente tenemos a las 10:30 un evento por el Día de la Tierra en la Plaza de Santa Catarina. Hoy es el Día de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra. Y vamos a hablar justo de la cumbre climática de Biden y de lo que está haciendo y deshaciendo el gobierno mexicano. Tenemos algunos especialistas interesantes. Van a ir nuestros colegas del PAN, del PRI y del PRD.
y gente que hemos invitado, pues ojalá nos puedan acompañar. Plaza de Santa Catarina a las 10:30 de la mañana. ¿Y cómo estás haciendo campaña? ¿No estás haciendo mítines? ¿Qué haces? Sí, pero hacemos mítines pequeños de 20, 30 personas en la calle, parados, o ponemos sillas en la calle y ahí hacemos la reunión. Vamos a los mercados, a los tianguis. ¿Y cómo te están tratando? Bastante bien, ¿eh? Tu distrito es un distrito bravo, no es el distrito de Francisco Sosa, de esa parte de Coyoacán. Bueno, zona de incluye los dos, Pedregales. ¿eh? ¿Ah, sí? Incluye todo. Pero hay que recordar que Coyoacán tiene muchas colonias populares. Sí. Y hay que convencer a la gente de las colonias populares. Otrora bastiones del PRD. Exactamente. No sé si ahora de Morena. Ahora de Morena. Y ahí vas a tener que ir a sacar votos. En eso estamos. Ahí está la mayor parte de la población de tu distrito, que es el 25. Es el distrito 23. El 23. Federal. El 23 federal. Que es todo Coyoacán, ¿verdad? Prácticamente todo Coyoacán. No toca Tlalpan. No, toca una parte Álvaro Obregón. toca una parte de Álvaro Obregón, parte del Pedregal de San Ángel, parte de Chimalistac, que es Álvaro Obregón, pero es básicamente todo Coyoacán. Bueno, pues suerte y muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Ciro. gracias De verdad, a mil Gabriel gracias.